¿Otra vez? ¿Por qué gritas si todavía no es quincena? Pues porque tiene su nómina en Banamex y le dieron un crédito. Ay, yo también quiero uno. Siempre hay un Banamex cerca de ti. Con tu nómina en Banamex, dale larga vida a tu quincena. Trae tu nómina y descubre las opciones de crédito que tenemos para ti. María José más López Dóriga. Más López Dóriga. Más María José. María José más López Dóriga. Paco, una de las cosas que siempre se le olvida a México son los hechos que pasaron en el 95 del EZLN. ¿Nos quieres contar un poco sobre ellos, por favor? Bueno, ya habíamos contado de su irrupción Sí. en los primeros minutos de enero de 94. Sí, que fue la señal de lo que sería todo el 94. No solo todo. La entrada al TLC y la irrupción del EZLN con la declaración de guerra al Estado mexicano y al presidente entonces Salinas. Pero el 14 de enero, estamos del mismo 94, se estableció una tregua. Tuvieron las conversaciones de San Cristóbal, Manuel Camacho, también Marcelo Ebrard con Camacho, siempre fueron mancuerno. Siempre, toda su vida política. Y corre todo el 94 en esas negociaciones y en febrero del 95 se da por terminada la tregua y Zedillo ¿Habían ordena. quedado en un tiempo en el que... No. O deciden nada más, ¿sabes? No. Que ya... No, pues esos casos es a tiempos muertos, ¿sí? Porque mientras estén sentados, pues no hay guerra. No hay, el conflicto puede existir sustancialmente, pero no en los hechos violentos. Y Zedillo ordena rodear toda la zona ocupada por el EZLN. Habían matado a un coronel del ejército, ¿sí? Estaba en la tanqueta, y alguien le disparó y lo mató. El general ya de división, Miguel Ángel Godínez Bravo, que había sido jefe de Estado Mayor Presidencial de López Portillo, que estuvo en varias zonas militares, fue agregado militar ante el gobierno de Italia, ya era el comandante de la región de Chiapas. Y él ya había reportado en varias ocasiones que se estaban reagrupando, el riesgo, lo mismo había hecho en el 94. En el 94 el primero que avisó Fue él. fue el general Godínez. Y por lo visto no le hicieron caso. Rodean pues la zona, pues aquello se pone. ¿Cuál sería la reacción del EZLN? Pues hubo prudencia, pero ordena Zedillo que desenmascaren, ¿sí? Porque usaba máscara, un pasamontañas, al comandante Marcos, que era un tamaulipeco de apellido Rafael Sebastián Guillén. ¿Y de dónde salió el comandante Marcos? Pues de su imaginación, como contaba. Sí, él diseñó un personaje que cautivó al mundo. Aquí venían periodistas de todo el mundo. Sí, yo me acuerdo portadas de revistas con el pasamontañas y la pipa. Con un agujero en el pasamontañas para la pipa, como te decía, con un audífono que solo traía él. Nadie traía audífono. Y yo una vez le dije, ¿y con quién habla? Y traía 2 pistolas, sí, y como te había contado el otro día, 2 Rolex como Fidel Castro, y las cartucheras con cartuchos de escopeta. Pero si él traía pistolas, no le servían de nada los cartuchos Pero de la escopeta. era la figura, ¿sí? Sí, claro. Y fue un éxito. Desde el punto de vista de la mercadotecnia fue un éxito. Pero también fue un éxito porque llamó la atención, debo decirlo, sobre la situación de los campesinos en México, sobre todo en Chiapas. Situación que hoy sigue igual o peor. Sí. Entonces manda retirar Zedillo al ejército. Y es cuando anuncian que ya han identificado a Marcos. Y en la Procuraduría General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia era el procurador. Y nuestro querido amigo Juan Ignacio Zavala era el director de comunicación.
Y cuando anuncia, es que esto lo comentamos mucho tiempo después, y lo seguimos hablando. Anuncia el procurador Lozano la identificación del comandante Marcos. Estaba Juan Ignacio con una foto y un cuadro como con un celofán o una mica. Y entonces lo abría y era la cara de Sebastián Guillén. Lo corría así y era el comandante Marcos. Lo abría, sí. O sea, aquí era Sebastián Guillén, Rafael Sebastián Guillén. Y luego lo emparejaba con esta otra, pero ya era el comandante Marcos. O sea, y la primera pregunta es, ¿y dónde está detenido? No está detenido. No lo hemos detenido. A ver, citaron a esta reunión, a esta importante conferencia de prensa, para decir que ya identificaron al comandante Marcos, pero que no lo han detenido. Así es. Y, no fue una burla general. ¿De qué servía anunciar que lo habías identificado, pero que no lo habías detenido? Y nunca lo detuvieron. Digo, además tampoco existió luego la intención de detenerlo. ¿Y la gente en Chiapas lo quería, le tenían miedo o algo? Pues, mira. ¿O se quitaba el pasamontañas y nadie sabía quién era? Exacto. Ok. Exacto. Como Batman. Como Batman. Sí. Se quitaba y salía y luego asumía su personalidad, su otro yo. Fue un gran impacto mediático. Bueno, en Italia los cautivaban, venían, hacían turismo para ir a visitar al EZLN y tomarse fotos con el comandante Marcos. Fue un fenómeno extraordinario. Pues de ahí se financiaban. ¿Eh? De ahí se financiaban. Pues de muchas cosas. Ese es un tema que nunca se aclaró. Necesitaban dinero, pues eso, como atracción turística puede ser. No, pero no les daba para eso. Pero lo que quiero decir es que ese es un punto que nunca se tocó, y el financiamiento. Bueno, pero ya, aquello fue un momento tan difícil como luego, pues, ¿cómo te diré? Jocoso. Ya identificaron al comandante Marcos. Se llama Rafael Sebastián Guillén. ¿Y ahora? ¿Y dónde está? No sabemos. Esto fue en ese momento clave. Luego se instalarían mesas que duraron meses para llegar a los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Ahí fueron las conversaciones en San Andrés Larráinzar, en Chiapas. Y se firmaron los acuerdos, que pues, vamos, no se había secado la tinta y ya se daban por eliminados. Nunca se aplicaron. Qué pánico. Nunca se aplicaron, pero ya se creó una convivencia, una cohabitación, ¿sí? Que hasta la fecha, ahí está el comandante Marcos. Pues estamos hablando de hace 30 años. O sea, ¿sigue vivo? Sí, claro. ¿Todo el mundo sabe dónde está y así? No. ¿O nada más nunca lo detuvieron y se acabó Ya el se tema? cambió, nunca lo detuvieron, no, nunca. Y se acabó el tema. Se acabó el tema. Luego de repente aparece con un comunicado, ¿sí? Y luego ya se cambió de grado. En fin, es un personaje. Fue crítico, muy crítico de López Obrador. Me recuerda un poco como a los luchadores. Una conversación que tuve con Blue Demon Jr. una vez. Sí. Yo estaba en un trabajo en el que para que él entrara a donde estaba trabajando necesitaba su identificación. Pues él tenía que llegar sin máscara, no le daban la autorización de entrar si entraba con máscara. Y dije, perfecto, voy a saber quién es, buenísimo. Y terminaron invitando a otros 3 luchadores para que fueran 4 en total y no supiéramos cuál era cuál. Entonces, le hablo después porque me lo presentó Dan Carrillo, nuestro gran amigo. Y le hablo a Dan y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no pude saber? Le dije, ¿tú sabes? No, yo sí sé. Y después supe quién era porque hablo con él 2 años después. Ay, ¿cómo estás, Blue Demon?
No, acabo de rescatar a una familia de un incendio, gracias a Dios están todos bien, y me meto a las noticias a buscarlo. Hombre que rescata familia de incendio en esta ciudad, y ya, por fin supe quién era y ya me quedo más tranquila. Pero el comandante Marcos me recuerda un poco a eso, porque Blue Demon ni con una amiga muy cercana de uno de sus colaboradores más cercanos, fue para decirme, ok, ya deja de molestarme, ya, o sea, ¿te acuerdas de esos nombres? Ese soy yo. Pues no te dijo. Nunca me dijo, No, y hasta que yo me puse a investigar por mi parte. Ni a mí tampoco, ni sé quién es, ni mi amigo el Hijo del Santo tampoco. Ellos, como me dicen, yo tengo la venganza. Yo salgo de la Arena México. ¿Y nadie sabe quién es? ¿Sí? Y tengo mi vida normal. Nadie sabe quién soy. Llevan esa vida, por ejemplo, Broso en un principio. Sí, cuando lo conocí no sabía quién era. Así es. Un día en una recepción que llegó el presidente Salinas, y dice, oye, saluda a todos menos a mí. Pues sí, pues ¿cómo te va a saludar si nunca te ha visto? Porque solo hacía el personaje de Broso. Solo hacía el personaje de ¿Cómo te va a saludar si no te conoce? Si hubieras venido de Broso, por supuesto que te saluda. Sí, tienes razón, ¿verdad? Él entonces en ese tiempo tenía esa ventaja, Broso. Sí. Que podía decir todo lo que quisiera de quien sea y luego podía ir a un mitin, por ejemplo, de Morena o antes del PRD, como uno más. Como uno más. En cambio, a Carlos Marín, un día los de Morena fue Morena, lo siguieron, lo escupieron. Pues ya sabes que él es machito, entonces dijo, no, Claro. yo no me voy a esconder, me voy a subir al coche y se fue caminando. Pues, hasta el periódico, hasta Milenio, ahí en Valderas. No es un Pero, camino tan corto. En fin, lo que te quiero decir es que con Marcos es un gran personaje. No sé si el tiempo lo olvidará, digo, el mucho tiempo, porque luego hay grandes personajes, pues se quiera o no, forma parte de la historia. ¿Sí? Sí, porque la historia es la narración de todos los hechos importantes. Y hay grandes hombres y mujeres de la historia extraordinarios, ¿sí? Que no se conocen. Y no se puede olvidar lo que no conoces, ¿sí? Claro. Pero el problema es que no los conocen. Hombres extraordinarios de la historia de México, de la colonia, de la independencia, del México originario, ¿sí? De la revolución. Sí, pero es parte de la ignorancia histórica y que es muy generalizada. Y sobre todo ahora, porque pues todo es rapidito, en segundos y en el teléfono. Sí, claro. Estos libros, pues van a desaparecer. Digo, no estos, No, estos definitivamente no. los libros. Un día van a desaparecer. Como ya desaparecieron, por ejemplo, algo que parecía imposible, las boleteras del metro. Desaparecieron las boleteras del metro. Ahora es todo con tarjeta. ¿Quién te iba a decir eso? O en los Nadie. periódicos, todo lo que era la tipografía de plomo. Ay, pero los periódicos, sí, el olor y todo. No te hablo de las instalaciones. A de las los periódicos, instalaciones de los periódicos. sí. Y yo en algunas conferencias les pregunto a los jóvenes, ¿quién ha tocado un periódico esta mañana? 1 o 2 de 1000 o de 2000. O nada más, nunca en su vida han tocado uno, porque los Así es. estudiantes de ahora ya nacieron en el 2000. Sí. En fin, pues esa es la historia del EZLN pero repito, fue fundamental en una cosa, que el mundo y México, los gobiernos de México le pusieron más atención al problema de los campesinos en México. No puedes seguir evitándola. No puedo con ella, llevo evitándola todo el año. Tarde o temprano va a llegar, pero tranqui. Si traes tu nómina Banamex, sí te la topas. ¿Cómo? Ajá, cuando traes tu nómina Banamex, te ahorras la anualidad de tu tarjeta de crédito cada año. Cuando cambias tu nómina Banamex, ni topas la anualidad de tu tarjeta de crédito.